Muy bien. Dios te bendiga abundantemente. Hoy estamos listos ya para poder comenzar este estudio de células. Sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Te animo a que si no lo has descargado, lo puedas hacer de la página de Facebook de Castillo del Rey Ciudad Luz, aquí donde lo estás observando. Si lo estás observando por YouTube, bueno, te invitamos a que lo puedas también abrir en la página que tenemos en Castillo del Rey Ciudad Luz, en la página de Facebook. Ahí lo puedes descargar para que puedas ir observando este estudio, que va a ser, yo sé, de gran bendición para tu vida. Te animo también a que puedas invitar a tu familia para que puedan tomar este tema juntos. Y pues vamos a orar al Señor, ¿qué te parece para comenzar? Y vamos a pedirle que Él pueda revelarse sobre cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables, que tú te reveles a cada uno de nosotros y que nos hagas, Señor, caminar en esa dirección a la cual tú nos quieres llevar. Podamos amarte, podamos bendecirte, Señor, día tras día con todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Y bueno, yo tengo un estudio para ti que es el 1148. Vamos a ver este estudio que se titula Verdaderos Siervos. Qué importante es poder ser ese siervo que el Señor anhela, con las características que ya Él nos mostró, porque Él ya anduvo aquí con nosotros y Él ya nos enseñó la manera en la cual deberíamos de servir. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Marcos. Dice ahí en la segunda parte, Marcos 10:43, dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí estaban los discípulos discutiendo a ver quién era el que iba a quedar pues como líder dentro de ellos. Y el Señor les dijo algo muy interesante, les cambió por completo lo que ellos pensaban que era un siervo, que debería de ser un líder. Jesús les dijo: mira, en las naciones los líderes o los reyes se enseñorean de los demás, pero dice, no así con ustedes. El que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Así que pues es un trabajo muy arduo para aquel que quiera tomar el liderazgo en el reino del Señor. Muy bien, sirvamos a Dios sirviendo a los demás. El mundo define la grandeza en términos posesiones, prestigio, posición. Si puedes exigirle a otro que te sirva, entonces alcanzaste una posición. En nuestra cultura autogratificante, con su mentalidad de primero yo, comportarse como un siervo no es un concepto popular. ¿Ok? Entonces, al que es siervo, al que busca ayudar, lo tachan de una persona pues que no tiene las capacidades necesarias para poder liderar, y no entienden que el servicio es el parteaguas de una vida que impacta a los demás. Jesús vino a servir, Jesús vino a ser, nos enseñó a ser el siervo que debíamos nosotros ser, y fíjate qué impacto tan grande causó en la humanidad que miles de años después de su venida todavía seguimos exaltando y alabando su nombre y hablando de él. Jesús midió la grandeza, sin embargo, Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de posición. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Esto es contrario al concepto de grandeza que a nosotros nos cuesta entender, mucho menos practicar. Los discípulos discutieron acerca de quién merecía la posición más prominente. Ese era su pensamiento. Ellos querían el liderazgo, ellos querían recibir los aplausos de la gente, ellos querían ser admirados por los demás. El Señor dijo, no son así las cosas. Jesús, cuando lo quisieron hacer rey, él corrió, huyó para el desierto, para no estar cerca de esa clase de personas que lo quisieran levantar y poner en una posición diferente a la cual el Señor le quería poner. Miles de libros son escritos para el liderazgo, pero pocos para el servicio. Todo el mundo quiere dirigir, pero nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales que soldados. Aún así, los cristianos quieren ser líderes siervos y no unos simples siervos. Pero para ser igual que Jesús debemos ser siervos. Así fue que Él se llamó a sí mismo.
yo no vine para ser servido, sino para servir. Fueron las palabras del maestro, de aquel que nos enseñó todas estas cosas. El libro de Deuteronomio nos dice en el capítulo número 10, en el verso número 12, vamos a leer el 13 también, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y luego dice: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y qué interesante es que tú y yo podamos servir al Señor y podamos andar en su voluntad. Es parte de lo que el Señor quiere de la vida de cada uno de nosotros, levantar siervos útiles para su reino, siervos que puedan usar sus recursos, bueno, los recursos que Dios nos ha dado, los dones, los talentos y cada una de las características que tenemos y aún las que no tenemos, porque cuando hay necesidad de algo, hay veces que, como dicen por ahí, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces hay veces que tenemos un poquito de aquello que puede ayudar a los demás. ¿Y cuánta gente no desarrolla talentos y dones a causa de poder ayudar, de querer ayudar a otros y de levantar sus vidas? Muy bien, los siervos verdaderamente siempre están dispuestos para servir. Los siervos no ocupan su tiempo en actividades que puedan limitar su disponibilidad. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto sean necesitados. Igual que un soldado, el siervo debe de estar listo para cumplir con sus deberes. El libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso número 4, el apóstol Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién le está diciendo esto? Esto se lo está diciendo a Timoteo, a una persona que estaba sirviendo a Dios y que de alguna manera sus actividades le estorbaban para poder servir al Señor. Sus actividades que tenía no le permitían poder levantar la vida de otros. Y déjame decirte que cuando Dios nos llama para servirle, la recompensa no solo es en esta vida, sino es en la vida venidera. Las Escrituras hablan de que cada uno recibirá su recompensa conforme a la labor que haya hecho. ¿A qué labor? A la labor que nosotros hacemos para servir al Señor. Si solo sirves cuando te conviene, entonces no eres un verdadero siervo. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita, aunque no les convenga. Hay veces que queremos servir a Dios, pero le damos de lo que nos sobra. Como cuando Jesús estaba ahí viendo a aquellos que echaban sus ofrendas ahí en el alfolí. Y Jesús, cuando ve que viene una mujer que tenía muy poco y da una pequeña moneda, dice: ella dio más que todos, porque todos los demás dieron de lo que les sobraba. O sea, no ponían al Señor en primer lugar. Mi pregunta es: ¿tú estás poniendo al Señor en primer lugar para servirle? Hubo una ocasión en donde pues yo empecé a laborar y a trabajar, y mi labor era en las ventas, pero también conocí al Señor en ese tiempo y yo tuve que tomar muchas decisiones en cuanto a las cosas que yo tenía que hacer, porque yo le di la prioridad al Señor. Yo decía, bueno, yo voy a hacer mis actividades siempre y cuando no interfieran con las actividades del Señor. Para mí Él era lo primero. Yo no le iba a dar al Señor lo que a mí me sobraba. Y había veces que me hablaba un cliente y que yo todavía no me casaba en ese tiempo e iba al grupo de jóvenes y me hablaba algún cliente y me decía: oye, quiero firmar el contrato ahorita a esta hora. Me hablaban, pues, es la hora que puedo en la noche. Y yo le tenía que decir: discúlpame, no puedo porque tengo una actividad importante el día de ahora, ¿verdad? ¿Y cuál era la actividad? Era el grupo de jóvenes. Ahora, el grupo de jóvenes siempre estaba ahí. El cliente, pues no. Y de hecho perdí esa póliza en ese tiempo. Y perdí algunos otros contratos a causa de que no les di el tiempo para poder cerrar una venta, porque yo tenía otra actividad. Ahora, para mí lo más importante era y sigue siendo servir al Señor y servir a la gente que el Señor me ha puesto para que yo le sirva.
Entonces le damos la prioridad a esas cosas y déjame decirte que puedes perder, bueno, yo podía perder 1 o 2 ventas, pero ganaba muchas más. Así que para mí ha sido una bendición poder poner al Señor en primer lugar antes que a todo. Y el Señor va ordenando nuestro camino, nos va dirigiendo y nos va enseñando la manera en que tenemos que caminar. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Estás disponible para Dios en cualquier tiempo? ¿Puede Dios deshacer tus planes sin que comiences a resentirte? ¿Por qué ves que Dios deshace nuestros planes, pero nos enojamos y nos enojamos con Dios diciendo, pero ¿por qué pasó esto, Señor? ¿Pero por qué tuvo que suceder esta otra cosa? Y no nos damos cuenta que el Señor quiere hacer algo diferente, que es mejor, porque los planes del Señor son mejores que los planes nuestros. Como siervo no eliges ni escoges cuándo ni dónde servir. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que lo interrumpa en cualquier momento que lo necesite. Qué impresionantes estas palabras, porque hay veces que nos consideramos muy comprometidos con todas las cosas que no son del Señor, con nuestro trabajo, con los estudios y con un montón de actividades que podemos tener. Pero cuando el Señor nos pide hacer algo, no puedo, Señor, porque tengo que estar comprometido con esto, tengo que ser responsable con esto que te pido. Pero mira, si Dios nos está pidiendo que hagamos algo, pues es porque Él tiene el control, Él es el Señor de nuestro trabajo y Él es el Señor del servicio y del ministerio que Él haya querido poner en nosotros o de el servicio que quiera que nosotros demos a Él. Así que prioricemos quién es el jefe más importante que tenemos. Si recordaras al comienzo de cada día que eres un siervo de Dios, las interrupciones no deberían frustrarte porque tu agenda será la que Dios quiera para tu vida. Los siervos ven las interrupciones como citas divinas y son felices por la oportunidad de practicar el servicio. Vamos allá al libro de Mateo, en el capítulo número 20, ahí en el verso número 28, dice la palabra: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice aquí, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué importante es que tú y yo podamos entender hasta dónde llega nuestro servicio. Nuestro servicio no se remite a algún horario o alguna llamada o algún consejo que nosotros podamos dar. Nuestro servicio es dar nuestra vida misma por otras personas. Y qué importante es que tú y yo podamos hacer esto continuamente, así como lo hizo nuestro maestro. Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están mirando la manera de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad, tal como la Biblia nos los manda. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 10. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 6, en el verso número 10, dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, tú y yo estamos llamados a servir a la gente, pero mayormente a los de la familia de la fe, a poder levantar sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso muy importante. De hecho, tú y yo estamos en un proceso muy importante, un proceso de perfeccionamiento. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y para eso, unos y otros debemos de estimularnos, dice la palabra, hacia las buenas obras. Y cada vez que tú y yo servimos a otras personas, dice aquí que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que tenemos que mostrar, dice, hacia su nombre. Porque cuando servimos a la gente, estamos sirviendo a Dios.
Estamos sirviéndole a Él, amándole a Él. ¿Por qué? Porque estamos siendo ese canal que Dios quiere utilizar para bendecir la vida de otras personas. Te utiliza a ti y me utiliza a mí. ¿Y cómo lo hace el Señor? Cuando nosotros somos obedientes a Él y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo para levantar la vida de otras personas. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te está dando la oportunidad de crecer en el servicio. Observa que Dios dice que las necesidades de tu familia en la fe tienen preferencia, de manera que no los pongas al final de tu lista de cosas por hacer. Qué interesante, porque puede estar un hermano clamando a Dios y diciendo: Señor, necesito que me ayudes, revélame cómo debo de hacer en esta situación, en este problema familiar que tengo, con esta enfermedad que estoy experimentando. Señor, trae una dirección, Señor, trae una revelación a mi vida de esta situación en lo particular para ver qué puedo hacer. Y el Señor escucha a esa persona y dice: yo sé quién le puede ayudar. Y le dice a Alfredo, ¿verdad? Y le dice: Alfredo, necesito que vayas con tal persona y le digas estas palabras, o que hables con ella y yo te voy a decir qué es lo que tienes que decir en ese momento. Entonces yo, como estoy muy ocupado y no tengo tiempo para poder atender a la persona, pues inconscientemente le digo al Señor: Señor, déjame atiendo primero mis asuntos, y si me queda tiempo, pues atiendo los asuntos de esa persona, que no son los de esa persona, son los asuntos del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor dice: mejor me escojo a alguien que sí tenga el tiempo para poder hacerlo, porque el plan del Señor se va a cumplir, déjame decírtelo. El Señor quería cumplir un plan grande y glorioso en la vida de Saúl, pero ¿cuál fue el problema de Saúl? Que él no hacía lo que Dios le pedía, lo que Dios le estaba mandando. Por eso dijo el Señor: me he encontrado a alguien que va conforme a mi corazón, que va a hacer lo que yo le pido. ¿Y quién era él? Era David, ¿ok? Y David, pues, se convirtió en ese hombre del cual vino después de su descendencia nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, y que sirvió al Señor en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Sirvió a su generación porque hizo la voluntad de Dios en lo que Él le pedía. Muy bien, cuando Dios pone a alguien en necesidad, tenemos que darle el lugar y el tiempo a esas personas. Perdemos muchas ocasiones de servir porque carecemos de sensibilidad y espontaneidad. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho, pasan rápidamente y casi nunca vuelven. Son ciertas oportunidades que nos da el Señor y que tenemos que aprovecharlas, porque ¿sabes qué? Primero, hacemos la voluntad de Dios y somos ese instrumento para levantar una vida. Pero segundo, porque también hay recompensa. Dios no nos va a olvidar, no va a olvidar las obras que tú estás haciendo, no va a olvidar el trabajo que tú estás levantando. No lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque amamos al Señor y queremos ser parte de la obra que Él está levantando. Pero pues si aparte tenemos una recompensa, pues es un trabajo redondo, ¿verdad? El que podemos nosotros tener, donde somos bendecidos y aparte hacer lo que Dios quiere y lo que a ti también te va a bendecir. Quizás solo tengas una oportunidad para servir a esa persona, así que aprovecha el momento. Nunca le digas a tus vecinos que esperen hasta mañana si puedes ayudarlos ahora, ¿verdad? Hay veces que me habla mi esposa y yo por alguna cosa que estoy haciendo, pues dejo pasar el tiempo y luego ya me acuerdo y le mando un mensaje o algo y me dice: no, pues ya se murió el paciente, ¿verdad? Tal vez algunos nos lo hayan dicho en alguna ocasión. Y pues sí, la oportunidad que teníamos para servir se pasó a causa de que no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que lo debimos de haber hecho. Juan Wesley era un increíble siervo de Dios. Su proverbio era este: haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los tiempos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas, ¿ok? Nos lo tenemos que aprender bien y meditar muy bien
para poder realmente hacer todo lo que podamos con lo que nosotros tengamos, ¿ok? Esto es grandioso. Puedes comenzar viendo las pequeñas tareas que ningún otro quiere hacer. Haz esas pequeñas cosas como si fueran grandes, porque Dios está observando. A mí me bendice la vida de aquellas personas. Hay veces que en la iglesia son poquitos los que están sirviendo. Y no porque tengan las capacidades 100% de la tarea o de la labor que están haciendo, sino porque siempre están dispuestos. Y son aquellos que siempre están cuando los demás tal vez no tienen tiempo o no quieren o tienen otras actividades que hacer. Siempre hay algunos que van a pagar el precio. Siempre hay gente que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer porque pues el Señor así lo pide. Hay algunos que les llaman todólogos, ¿verdad? Porque están en 5 o 6 ministerios diferentes. ¿Pero por qué es esto? Pues es porque no se han levantado la gente que debería de estar, ¿verdad?, en esas posiciones y que ellos tienen que suplir las necesidades de cada una de esas personas. Entonces, no podemos ser el delantero, el defensa, el medio, el portero, ¿no? Tenemos que estar bien enfocados en una actividad, pero si no hay el portero, si no está el medio, el defensa, pues tenemos que funcionar de todas esas maneras, ¿ok? Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusas, ni postergan ni esperan mejores circunstancias. Nunca dicen, uno de estos días, cuando el tiempo sea adecuado, lo voy a hacer. Solo hacen lo que se requiere. La Biblia dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Ahí lo dice en Eclesiastés capítulo 11, verso 4. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Servir sin llegar a la perfección es mejor que la más perfecta intención. Entonces, de perfectas intenciones están llenos los panteones de gente que nunca decidió poner en práctica lo que sabía, de gente que nunca tomó la decisión de avanzar porque lo quería perfecto, ¿verdad? Y siempre estuvieron buscando la perfección y nunca lograron hacer nada. Una de las razones por las que muchas de las personas nunca sirven es porque temen no ser suficientemente buenos para servir. Creen en la mentira del que el servicio a Dios es solo para ciertas personas. Pero mira, cuando Dios nos llama, Él nos capacita, Él nos enseña la manera en la cual nosotros tenemos que ir haciendo las cosas, porque déjame decirte que ninguno somos perfectos, ni ninguno tenemos la mayor capacidad para hacer las cosas como las haría el Señor. A todos nos falta capacidad, a todos nos faltan herramientas, a todos nos falta pues la sabiduría para poder hacer las cosas, pero ahí es donde el Señor se manifiesta, que el Señor le manda a Jeremías, ahí en el capítulo 1 de Jeremías, ahí en el verso número 6, le dice el Señor que lo va a usar. Bueno, en el 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Te di para que me sirvieras hablando la palabra que yo te voy a decir. Pero ¿qué le dice Jeremías? Le dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. O sea, no tengo la capacidad de poder hacer lo que tú me pides. Quisiera hacerlo, pero, y aquí se lamenta, dice, Señor Jehová, con esa lamentación de que no puede cumplir la expectativa. ¿Qué le tendría que decir el Señor? Perdóname, Jeremías, tienes razón, eres un niño, no me había dado cuenta que lo eras. ¿Qué le dijo el Señor ahí en el verso 7? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Dice aquí, no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dijo Jehová. Así que a todo lo que te envíe, tú lo vas a hacer. Todo lo que te diga,
tú lo vas a decir también. Vas a hacer todo lo que te mande. No tenemos que hacer más que lo que Dios nos pide. No necesitas tener tus capacidades al 100% o haber estudiado 10 años de teología o de doctorados no sé, lo que sea, en divinidades o lo que sea. Tú lo que necesitas es escuchar la voz de Dios, necesitas obedecer esa voz y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Por eso, entonces, nosotros podemos servir a Dios desde el momento en que Él nos llama, desde el momento en que Él nos necesita. Y yo creo que el momento es ya, porque el Señor necesita a gente que quiera hacer su voluntad. Jesús habló con la samaritana y la samaritana empezó a servir al Señor después de que conoció de Él, después de que entendió que Él era el Mesías. Fue a evangelizar allá al pueblo de Samaria y a traérselos a Jesús, porque había encontrado al Mesías. Los hombres de Samaria dijeron, ya no creemos solo por lo que nos dijiste, ahora creemos por lo que hemos visto. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, que nosotros seamos ese canal para llevar a otros a Cristo con lo que nosotros sepamos. La samaritana tenía doctrinas cerradas y un montón de cosas equivocadas en su mente y en su forma de actuar, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió, fue transformada y llegó a transformar la vida de otras personas. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagan, la hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El punto en cuestión es, ¿se necesita hacer esto? Jesús se especializó en tareas humildes que otros evadían. Lavar los pies, ayudar a los niños, tocar a los leprosos. Fíjate las tareas que Jesús vino a realizar. Él nunca se consideró por encima de nada, porque vino a servir. Él hizo todas estas cosas y no fueron molestia para su grandeza. Lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Qué interesante es que en las Escrituras podemos ver que el Señor Jesucristo dice, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Qué impresionante. Por eso dice la palabra, haya pues ese mismo sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo sentir. Sabemos que somos hijos del Rey, sabemos que somos hijos de Dios, pero no nos quedamos en esa posición, nos humillamos y servimos a los demás como nuestro Maestro nos lo enseñó. Las tareas pequeñas a menudo muestran un gran corazón. Tu corazón de siervo se revela en hechos pequeños que otros no piensan hacer. Cuando Pablo juntó la madera para hacer una fogata y calentar a todos después del naufragio, estaba tan exhausto como todos. Sin embargo, hizo lo que los demás necesitaban. Ninguna tarea te molesta cuando tienes un corazón de siervo. Las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Las cosas pequeñas en la vida determinan las grandes. No busques hacer grandes tareas para Dios, haz las que te ponga por delante. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. Por eso el Señor dice, el que me es fiel en lo poco, en lo mucho le voy a poner. Y hay veces que la gente se desanima porque le pidieron pues estar en alguna actividad que pues no es muy vista por los demás o que no es muy aplaudida. No, el Señor nos llama a poder hacer lo mínimo, lo más pequeño, esas actividades que nadie quiere hacerlas, esas actividades donde nadie se quiere meter. Si tú eres fiel en esas, el Señor te va a ir llevando poco a poco y vas a ver su gloria y su poder actuando sobre tu vida. Los siervos verdaderos se mantienen fieles. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. La mayoría de las personas no conocen el significado del compromiso. Se comprometen casualmente, pero luego incumplen por cualquier razón y sin ninguna duda, remordimiento o lamento.
Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel, Timoteo y Pablo fueron llamados siervos fieles de Dios. Aún mejor, Dios ha prometido recompensar tu fidelidad con la eternidad. Imagínate lo que sentirás cuando Él te diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que así como nosotros podamos servir al Señor, podamos entender las palabras que Él dijo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho le voy a poner. Todo lo que empieces, termínalo. Métele todo el corazón, métele toda la pasión, todo el deseo y también ponle ese ingrediente tan importante que es la búsqueda de Dios y el clamor a Él para que Él te vaya guiando en todas estas cosas de la mejor manera. Por otra parte, los siervos nunca se retiran, sirven fielmente tanto como vivan. Pueden jubilarte de tu carrera, pero nunca de tu servicio a Dios. Tal vez el ministerio puede cambiar, pero nuestro servicio a Dios nunca acaba. No voy a ser yo pastor por toda mi vida, tal vez así el Señor lo quiere, pero si yo llego a una edad en donde pues yo tengo que pasar la estafeta, yo la tengo que pasar. Ahora, cuando yo pase esa estafeta, ¿seguiré sirviendo al Señor? ¿Seguiré siendo un siervo del Señor? ¿O solo lo soy como pastor? No, yo soy un siervo del Señor hasta el día de mi partida a su presencia. Por eso el apóstol Pablo decía en su presentación en las cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, no era él siervo, no él era apóstol, era un siervo de Dios llamado a tener un ministerio que puede cambiar a la manera en la cual el Señor quiera hacerlo. Los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, se ponen el delantal de humildad para servirse unos a otros. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permiten que el reconocimiento los distraiga de sus trabajos. No somos siervos para ser reconocidos, somos siervos para cumplir el llamado y la labor que Dios nos ha encomendado a hacer. El apóstol Pedro, termino con esto, en su primer discurso ahí en Jerusalén, cuando estaban saliendo de ese Pentecostés, él habló unas palabras de algo que había sido profetizado. Ahí en el capítulo número 2, en el verso número 17, dice el apóstol Pablo, recordando lo que había dicho el profeta Joel, dice, y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego fíjate lo que dice el 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Señor quiere derramar su espíritu sobre sus siervos. No es lo mismo un siervo de Dios que camina con sus propias herramientas y sus propias capacidades a un siervo de Dios sobre el cual ha sido derramado el Espíritu Santo. Y yo quisiera que pudiéramos terminar este tiempo orando al Señor y pidiéndole que Él pueda poner ese deseo en nuestras vidas para poder servirle, para poder honrarle, para que a través de ese derramamiento de su Espíritu Santo nosotros podamos impactar a la sociedad en la cual nosotros estamos. Amén. Si Dios va con nosotros, entonces ¿quién va a ser contra nosotros? ¿Quieres ser un siervo del Señor? Díselo al Señor en esta oración y dile, Señor, ponme las necesidades, ponme a las personas con necesidades, a las personas que están ahorita buscando esa ayuda y que están clamando a ti, ponme en el camino de ellos para yo poder transmitir esa palabra que tú vas a poner en mi vida. Cierra tus ojos y dile al Señor, Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos servirte y honrarte en todas las cosas a las cuales tú nos estás llamando, Señor. Hoy te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú cumplas tu obra y tu propósito en cada una de nuestras vidas. No nos dejes como estamos, Señor, sino que seamos ese instrumento en tus manos que tú anhelas y deseas que seamos cada uno de nosotros, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Llévanos a esos lugares donde hay necesidad, Señor. Derrama de tu espíritu como tú lo prometiste en tu palabra en nuestras vidas y que podamos ser ese instrumento que tú anhelas y deseas que seamos, Padre. Bendigo la vida de mis hermanos y oro para que se levanten ministerios, se levanten siervos, siervas tuyas, Señor, para honrarte y bendecirte, Señor, y hacer tu voluntad en este tiempo, Señor. Que tu obra sea hecha en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que ese propósito grande y glorioso de nuestro Dios se pueda cumplir sobre tu vida. Nos vemos el día de mañana en la oración, aquí a través de la página de Facebook, de 8 a 9 de la mañana. De bendiciones. Que Dios te bendiga abundantemente.